Recientemente he recibido de uno de vosotros, de Filip, otro video muy inquietante de Polonia. De nuevo, como en el último video con la policía, la protagonista es una mujer. Una mujer cuyo comportamiento es bastante extraño. To w ogóle nie. Nie, ja się kurwa boję trochę. Tak, to. Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś takie dźwięki No wydawał. tak. No. Pole mieciarki przeżył. Ona się dali pod pociąg, nie? Co jest k***a grane, to ja nie mam pytań, nie. Ty, gdzie są psy, kurwa? Nie jestem za dzwonieniem po psy, ale kurwa w tym wypadku to trzeba, nie? No. Tam na kto zadzwoni zaraz? Gdzie są te wysokisty, ty? Wysokiści. Nie wiem. Zatory to łapali, no Tak, kurwa, za to dzieje też... się... Una mujer de pie en la distancia, de repente empezó a hacer ruidos fuertes y antinaturales, como si algo realmente malo le estuviera pasando. Había rumores en internet de que la situación se produjo en Cracovia, pero el video fue grabado cerca de una estación de tren en una ciudad diferente. Curiosamente, la situación duró bastante tiempo. Młoda? Głos ma taki młody w miarę. Tak, tak. Na stówę to ta, co tu łaziła, to szmata. Ona jak czarownica do mnie wyglądała. Ja chcę zobaczyć, jak psy do niej podjeżdżają i ją biorą, nie? Oni się zesrają, nie? Naprawdę. Księdza, po księdza lepiej. A nie po policji. A serio? To tak myślę, No. się. Bo... Tak. Ja Jak z myślę, tych nie? filmów, jak z tych filmów. No. A pierdołę. I ona, widzisz, jak tu szła w tej Ona scenie. na bosu. Widziałeś? To No, była tam była i ona to... Bosu w kapciach. Gołe stopy. Solo después de mucho tiempo alguien que estaba observando la situación llamó a una ambulancia y finalmente fue trasladada al hospital. Por desgracia, en la actualidad no disponemos de información sobre este incidente. Es posible que la mujer estuviera bajo los efectos de alguna droga fuerte, también es posible que simplemente se volviera loca, pero siempre existe la posibilidad de que la causa de lo que le ocurrió fuera otra, algo mucho más siniestro. Si consigo más detalles, os los haré saber en los próximos episodios, así que aseguraos de suscribiros y seguir las nuevas subidas. El siguiente video procede del conocido canal Urbex Hell. Para los que aún no lo conozcan, este canal está dedicado a la exploración y no a fenómenos paranormales, pero gracias a sus expediciones a todo tipo de lugares. El autor del canal de vez en cuando consigue capturar algunas cosas realmente extrañas en sus vídeos. Esta expedición en particular, sin embargo, es un poco diferente, y es que, a instancias de sus espectadores, decidió volver a un lugar en el que había experimentado fenómenos realmente extraños. Incluso descubrió que lo que encontraba en la oscuridad podía afectarle directamente. Aquella noche, consiguió grabar una misteriosa niebla que al principio le rodeaba y luego parecía penetrar en su propio cuerpo. Poco después, se sintió tan mal que vomitó y abandonó inmediatamente el edificio. Como se puede adivinar, su siguiente visita a este lugar tampoco estuvo exenta de sorpresas, y aún podemos decir más. Volver a este lugar podría considerarse una muy mala decisión. Incluso mientras comprobaba los distintos pasillos para asegurarse de que estaba solo, ocurrió algo que rápidamente le recordó el lugar en el que se encontraba. Bones are still there. It's nasty. What the hell is that? Oh, shit. Something's up there. Holy shit. Podría haber sido una coincidencia, por supuesto, porque el edificio está en tal estado que se desmorona solo,
Pero no mucho después consiguió grabar algo realmente asombroso en una de las habitaciones donde instaló las cámaras. Consiguió grabar algo parecido a la misteriosa niebla que pudo grabar en su última visita. Pero lo realmente aterrador fue lo que encontró en la cámara colocada en el sótano. La misteriosa niebla, que hasta ahora era completamente informe, parece adoptar la forma de un hombre durante unos segundos y al cabo de un rato simplemente desaparece sin dejar rastro. Sin embargo, solo se percató de ello tras revisar detenidamente todas las secuencias grabadas y un instante antes de la aparición de la figura, en una parte completamente distinta del edificio, ocurrió algo tan terrible que ni siquiera el autor del video sabe cómo describirlo. La situación se produjo cuando Orvax Hill decidió tomarse un breve descanso tras explorar a fondo todo el sótano. Yeah, it's gotta be raccoons. I can hear them up there. De repente, una fuerza misteriosa le tiró al suelo, al tiempo que le hacía perder el conocimiento. Se despertó al cabo de más de 10 minutos, dejó su equipo en el interior y abandonó el edificio lo más rápidamente posible, aturdido, sin saber siquiera lo que acababa de ocurrir. Hay que tener en cuenta que Orvax Hill es un hombre que mide unos 2 metros y pesa casi 140 kilos, así que fuera lo que fuera debía de ser increíblemente fuerte. Por supuesto, eso sí lo que vimos es cierto, pero cada uno puede juzgarlo por sí mismo. Mira el video completo en el canal de Orvax Hill y puede que encuentres algo que se me haya pasado por alto. Últimamente aparecen cada vez más vídeos en internet que demuestran que los niños pequeños ven y sienten más que los adultos. El siguiente video es uno de ellos. Un pequeño niño inocente se sienta en la oscuridad y parece dar la impresión de que está hablando con alguien. A alguien o algo que no podemos ver por la cámara, pero eso no es todo. En un momento dado, lo que sea con lo que el niño está hablando parece estar atacándolo de alguna manera, ya que el niño rueda sobre su espalda. Y un momento después, el pequeño también parece ser tirado por las piernas, pero puede que solo sean imaginaciones mías. Es mejor que los padres hablen en los comentarios. ¿Es normal este comportamiento en un niño? ¿O hay algo más en el video, algo que no podemos ver? Háganmelo saber en los comentarios. No tengo información ni contexto para el siguiente video. Lo único que puedo decirte es que el autor consiguió grabar una actividad poltergeist realmente fuerte que por alguna razón tuvo lugar en su casa. No sabemos qué pudo causarlo, pero una cosa es segura, sea lo que hizo el autor del video, no volverá a intentarlo nunca más.
Como he dicho, lamentablemente, no tengo ninguna información sobre esta situación, pero si alguno de vosotros sabe algo más, que me lo haga saber por correo electrónico, porque tal vez podamos encontrar más vídeos interesantes. Los autores del video estaban trabajando hasta tarde en uno de los antiguos centros de salud y en algún momento decidieron echar un vistazo mientras estiraban las piernas en el proceso, pero pronto resultó que no estaban solos en aquel lugar. Uno de ellos, mientras caminaba por el pasillo, consiguió grabar accidentalmente algo bastante extraño. Una misteriosa figura oscura que pocos segundos después, al volver el objetivo hacia la habitación, se disuelve en el aire. Pero también hubo otro momento que me llamó la atención. Fue un poco antes, y aquí también podemos ver algo parecido a una figura encapuchada. Los autores del video afirmaron que, debido a lo tarde que era en ese momento, solo quedaban personas en el edificio. Pero si eso es cierto, ¿qué consiguieron captar con la cámara? ¿Fantasmas? ¿Quizás personas en la sombra? ¿O tal vez fuera algo completamente distinto? Damon, propietario del canal Paranormal Popcorn y también investigador de fenómenos paranormales, compartió un video en su canal durante el pasado Halloween que le envió uno de sus amigos. Jason, que así se llama el amigo, se despertó en mitad de la noche por un fuerte ruido inexplicable. Cuando bajó las escaleras para ver de dónde procedía el ruido, consiguió captar algo inexplicable en la cámara. Okay, so I was just awakened by a loud noise, and I ran out here. Let me turn the light on. Alright, so I came out here. It's about 5:50 something in the morning. We did not, as far as I know, have an earthquake. This has happened one time before. However, this is freaky. Alright, here we go. So this is a old hutch. Let me see if I can turn the light on. Okay. Oops. Alright, so this hutch belongs to my girlfriend's grandmother. And the strange thing about it is, at the other house, I used to see reflections in the glass. Well, so we have this light that for some reason is swinging. En el video, podemos ver claramente los efectos dejados por el poltergeist, un armario abierto y una lámpara de araña oscilante. Cabe mencionar que este no era el primer fenómeno extraño que experimentaba en su casa, así que decidió pedirle al espíritu alguna señal y sorprendentemente pronto obtuvo su respuesta. Can you move one of the figures? Can you move something so that I know that it's you, so that I don't know. Please move something and let me know that you're here. What the hell was that? Okay. I think I'm thinking one of the chairs moved. Because now they're not up against there. And if there's a way that you can give a message right now, or give me a sign that it's you, that would mean a lot.
Okay. This is kind of weird. Jason explica que los extraños fenómenos comenzaron después de que se hicieran cargo de este aparador tan antiguo de la difunta abuela de su novia. Curiosamente, la leyenda familiar cuenta que a veces los rostros de los difuntos se reflejan en la puerta de cristal al abrirse. Esto es bastante interesante, sobre todo porque muchas personas de todo el mundo han tenido que enfrentarse a fenómenos misteriosos después de colocar muebles viejos en sus casas. Pero, ¿alguno de ustedes ha experimentado algo similar? ¿Ha experimentado alguna actividad paranormal después de coger en su casa algún mueble realmente viejo? Si es así, hágamelo saber en los comentarios. Dos chicas, la propietaria de la cuenta Orjazz en TikTok y su hermana, quedaron en hacer una excursión nocturna a una de las playas locales la noche del 5 de agosto de 2021. Unos kilómetros antes de llegar a una de ellas, en la carretera 897, se toparon con un espectáculo bastante inusual. Go faster! I am gonna go in the middle. Oh my god. En un momento dado, se fijaron en una mujer que caminaba por el arcén vestida de blanco y con el pelo peinado al estilo de los años 50. A pesar de su sorpresa, decidieron dar la vuelta y volver a pasar junto a ella, esta vez un poco más despacio. Sorprendentemente, ella no desapareció, sino que siguió caminando lentamente sin prestar atención a nada. Al final, los autores del video no tuvieron el valor de detenerse y ofrecer ayuda, sino que se alejaron rápidamente, pero quizá fue una decisión acertada. ¿Por qué y si esta misteriosa mujer no era humana en absoluto? En 2011, Stephanie, una estudiante estadounidense de primer año, empezó a experimentar fenómenos extraños en su nuevo apartamento. La situación le pareció antinatural cuando su perro, que normalmente la saludaba alegremente desde el umbral de la casa, esta vez no lo hizo. En lugar de eso, se sentó junto al armario del sótano. Ni siquiera respondió cuando su dueña lo llamó, pero después de abrir el armario, ella no encontró nada sospechoso. Sin embargo, por alguna razón, su perro siguió observando el armario. Resulta que no es gratuito decir que los animales pueden ver y sentir más que las personas. Rápidamente quedó claro que algo no iba bien, especialmente con el armario sospechoso, solo que la respuesta estaba muy cerca, solo tenían que esperar el momento adecuado. Yeah, it's for Stan. I won't break them. Michelle's getting like really good at the drums. So you might have some competition when you get back. We love you. We'll see you En la soon. otra ocasión, Stephanie estaba grabando a su compañera de piso divirtiéndose con la batería, pero no prestaron atención al hecho de que estaban siendo observadas. Durante los pocos segundos que dura el video, se puede ver a una mujer mayor antinaturalmente pálida de pie detrás de la puerta de un armario ligeramente abierta, el mismo armario en el que el perro estaba tan interesado antes. Además, como señala el autor del video, en ese momento no vieron ninguna figura y el armario estaba simplemente vacío. El siguiente video es una curiosidad. Probablemente la mayoría de ustedes haya oído hablar del Sasquatch. Es un críptido que vive en algunas zonas de Estados Unidos. De vez en cuando aparecen en internet videos de encuentros con este misterioso críptido. En esta ocasión, el autor de uno de ellos es un niño que, mientras caminaba hacia su casa con un amigo, observó algo parecido a un mono en el bosque cercano. Por supuesto, la curiosidad se apoderó de ellos y decidieron comprobar qué habían visto exactamente. Dude, what is that? Oh no. What's the... Oh my gosh! Oh! Help! Oh my gosh!
¿Era un Sasquatch de verdad? De ser así, el video es realmente sorprendente, porque, a pesar de la enorme fama del críptido, nadie ha demostrado aún su existencia. Los autores del video prometieron volver allí más tarde para buscar cualquier rastro, pero por desgracia nunca informaron de nada más al respecto. Muchas veces hemos visto vídeos en los que algo invisible llama a la puerta de alguien. Pero, ¿y si los golpes no vienen de fuera, sino de dentro? El autor de estos vídeos experimentó algo realmente extraño un día en su antiguo apartamento. I really don't think I'm ever gonna be able to escape this shit. Listen to it. Listen to that pounding. Jesus. I mean, this is my whole closet right here. It's my kitchen. Okay, so it seems to be wanting to happen now more in the afternoon. Just to prove that there's nothing there. Jesus Christ. Como el propio autor de los vídeos admite, toda la situación es bastante extraña, ya que los misteriosos golpecitos comenzaron de repente y sin motivo, y lo único que pudo hacer fue simplemente grabarlos. Oh. You gotta be fucking kidding me. And here we go with this shit again. We're just gonna wait and see how long it goes on. It's never not. Stop! Okay, that works. Como pudo comprobar por sí mismo, lo que experimentaba parecía intensificarse con el tiempo e incluso intentaba afectar a objetos situados fuera del armario. Al cabo de un tiempo, instaló una cámara adicional en el interior del armario a falta de mejores ideas, pero ni siquiera los vídeos del interior explicaban lo que estaba ocurriendo en su apartamento. Solo de vez en cuando se veían pequeñas partículas friendo a través del fotograma que la gente llamaba inmediatamente orbes. Los vídeos de este tipo se pueden verificar analizando el audio. Cuando se edita, el volumen del golpeteo es el mismo independientemente de donde se encuentre la cámara. Aquí, sin embargo, el volumen del golpeteo cambia constantemente. Curiosamente, la actividad difícil de explicar en su apartamento terminó tan misteriosamente como empezó, y un día, fuera lo que fuese, simplemente dejó de producirse. Siempre digo que los niños son verdaderos imanes para todo tipo de cosas paranormales. Son capaces de sentir y ver más. Y esto es precisamente a lo que se refiere este siguiente video subido. Intenta tocar algo que no podemos ver a través del objetivo de la cámara. Algo o alguien. Por desgracia, nunca sabremos exactamente qué vio el niño en ese momento, pero son vídeos como este los que hacen que cada vez me den más miedo los niños. Ricky Velázquez, cuyas aventuras hemos seguido más de una vez, es un youtuber mexicano que visita muchos lugares potencialmente embrujados en busca de experiencias paranormales. Esta vez fue a una casa abandonada cuya ubicación se desconoce, pero si hemos de creer las leyendas locales, nadie quiere comprarla debido a todos los misteriosos fenómenos paranormales que ocurren en la casa. Y lo más importante es que no se trataba de una expedición ordinaria, sino de una retransmisión en directo, durante la cual pudo grabar algunos fenómenos bastante interesantes. Así que, tras el inicio de la emisión y una breve introducción, Ricky comprobó cuidadosamente toda la casa para asegurarse de que estaba solo, y al cabo de un rato eligió una de las habitaciones y decidió poner a prueba su equipo de búsqueda de fantasmas.
Mira. No mames, esto nunca me había pasado, ¿eh? Al principio no ocurrió nada extraño, pero la situación cambia por completo en cuanto intenta establecer contacto. Casi de inmediato, empezaron a llegar sonidos misteriosos de varios rincones de la casa y sobre todo se oían pasos procedentes del piso superior. El único problema era que Ricky estaba allí solo, y para empeorar las cosas, esto era solo el principio. Sí, verdad, sí, está bueno el diapasón. Me veo bien. No, así no, porque me veo muy maníaco, así me da. Luz verde. Ay, perro, acabo de escuchar algo detrás de mí. ¡Oh, lo vi! No mames. No, ya no mames, no. Oh, no. No, ya no me muevo. Señora, pues yo veo que se le molesta, entonces a mí me gusta molestar. Ah, chinga. ¿Qué pasó? No, ya, no puedo ya. Voces, muebles que se caían o fuertes golpes. Todo esto era ciertamente aterrador, pero fue solo después de lo que pasó un poco más tarde que Ricky detuvo el vapor vivo y corrió inmediatamente fuera de la casa. No mames, qué miedo. ¡Ey! ¿Qué es esto? No sé qué. Esto no estaba aquí. No, ya.
Ay, no. No, ya. Ay, qué... Ay, güey, no, ya. Quiero alejarme un poquito, pero no sé qué es eso, porque se... Érase una vez, Isaías y su primo, a falta de algo mejor que hacer, decidieron dar un paseo nocturno por el barrio. En un momento dado, oyeron ruidos extraños que ninguno de los dos supo identificar, a pesar de que habían vivido cerca del bosque toda su vida. Por precaución, empezaron a grabar y se dirigieron en dirección a los misteriosos sonidos. Me and my cousin took a hike in the middle of the night. That means that we're close. And what we found was the most terrifying thing I've ever witnessed. Dude. Just wait. Did you hear that? You didn't hear that. There's something under there. Bro. Dude, please don't go down there. Oh my gosh. Dude, hold on. Let me go first. El video termina en el momento en que una extraña criatura aparece ante nuestros ojos. Una criatura cuyo aspecto es asombrosamente similar al famoso rastrillo. El final del video es bastante sospechoso, como si no quisieran que viéramos más, pero como explicaron más tarde, se trataba de un Snapchat con un límite de tiempo y después de lo que vieron, no les apetecía mucho volver al mismo sitio otra vez y exponerse a un peligro potencial. Tiene sentido, porque en realidad no tenían ni idea de qué era esa criatura. Pocos días después del incidente, volvieron al lugar, pero no había rastro de la misteriosa criatura. Sin embargo, esta vez también consiguieron grabar algo sospechoso. Mientras permanecían cerca del puente escuchando en silencio, al apuntar la cámara hacia los árboles lejanos se pudo distinguir un ligero movimiento. Desgraciadamente estaba demasiado oscuro para determinar exactamente de qué se trataba, pero es muy posible que lo que vieron bajo el puente siguiera presente en la zona. El siguiente video es bastante corto, pero aún así merece la pena verlo. Sus autores son una joven pareja que, durante un largo paseo, se toparon con una vieja cueva y, al cabo de un rato, empezaron a oír ruidos extraños. Por supuesto, como haríamos cualquiera de nosotros, decidieron echar un vistazo lentamente al interior. What the fuck? What the fuck is that? Should we... Did we go up there? I don't hear it anymore. Oh, should I be doing this? Yeah, I don't see anything. Go. What the fuck? Aterrorizados por lo que vieron, huyeron inmediatamente, o al menos eso es lo que cuentan de la situación. Pero si el video es real, ¿qué era? ¿Qué podría estar acechando en esta cueva oscura y abandonada? Házmelo saber en los comentarios.
El autor del siguiente video es uno de los espectadores, Peter. En resumen, durante una noche la cámara instalada en su propiedad detectó movimiento y grabó un breve video. Al día siguiente, comprobó que había hecho saltar la cámara y se sorprendió al ver algo así. Podemos ver que algo aparece en el camino de entrada y luego se mueve hacia la casa. Y sea lo que sea, no parece el típico insecto o polvo volando delante de la cámara, sino más bien uno de los famosos orbes. Curiosamente, al mismo tiempo, como Peter admite, había una atmósfera realmente pesada en el interior, como si algo hubiera entrado en su casa, algo que no debía estar allí. A instancias de amigos familiarizados con los fenómenos paranormales, Peter decidió limpiar su casa con salvia blanca. De hecho, lo hizo varias veces y al cabo de unos días la sensación misteriosa y difícil de explicar simplemente desapareció y todo volvió a la normalidad. Las personas que le dieron la idea de la salvia llamaron a esta bola de luz el apego energético o, en otras palabras, el alma de la persona muerta que estaba perdida y seguía buscando su lugar en la tierra, incluso después de la muerte. Debo admitir que se trata de algo muy interesante. Personalmente nunca he tenido el placer de experimentar algo así, pero quizás usted, como Peter, se ha encontrado con algo parecido. Si es así, describe tu experiencia en los comentarios, pues estoy seguro de que a todos nos encantaría leerla. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu tiempo y por ver este video. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en el video visible en la pantalla. Lo he seleccionado yo y estoy seguro de que te gustará. También si no quieres perderte más vídeos como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora toca despedirse, nos vemos en el próximo.